Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una entrevista muy especial con Juanma Bajo Ulloa, un cineasta. Él nos ha pedido que le presentemos simplemente como cineasta, pero bueno, es un director de cine de una trayectoria tremendamente reconocida en lo que es el mundo del cine vasco y el mundo del cine español, ¿no? Y como referente del mundo del cine y de la industria cultural, creemos que su testimonio es algo extraordinario desde el punto de vista de explicar lo que está sucediendo en el cine, en la industria cultural y en esto que hemos titulado la degradación de la industria cultural. Bueno, pues si os parece, vamos allá. Eh, Hola, Juanma. En principio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Adrián? Muchas gracias a vosotros, no solamente por el tiempo y por el aprecio, sino también yo creo, por el extraordinario trabajo que estáis haciendo desde Kai Center para explicarle a la gente cosas que no vamos a leer en los medios y que a muchos nos han servido también de referencia para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Que es sorprendente para el que tiene ganas de entender y tiene ganas de ver la realidad, y invisible para aquel que diariamente pues está conectado con los medios y que no se va dando cuenta de cómo es manipulado, ¿no? Así que Claro. os doy la enhorabuena por vuestro trabajo, porque me parece extraordinario. Sí, bueno, nuestro punto de partida alrededor de este tema, los que nos siguen se imaginarán cuál es el análisis que hacemos de lo que ha sucedido en el País Vasco, en España y en Occidente en general en las últimas décadas. Es, por un lado, un análisis económico, analizando el fenómeno del neoliberalismo, un análisis geopolítico, y hablamos del atlantismo y el globalismo, y luego un análisis sociocultural en el que hablamos de lo que nosotros llamamos posmocapitalismo, que son una serie de corrientes culturales, socioculturales, que en realidad no surgen de la sociedad, como a veces nos dicen, sino que están claramente impuestas. Todos hemos pensado en algún momento seguramente que realmente era algo que surgía de la sociedad, hasta que nos damos cuenta que es algo inyectado desde las élites corporativas fundamentalmente en la sociedad, en los medios de comunicación, en los gobiernos, etcétera, ¿no? Bueno, y a la hora de interpretar los medios que utilizan las élites para manipular la sociedad en estas direcciones, pues bueno, hablamos de los medios de comunicación, evidentemente, de la educación y hablamos de la industria cultural. Claro, nuestro análisis ha sido muy genérico y muy probablemente Juanma nos va a dar referencias muy directas sobre el caso concreto, pues, del País Vasco, de España y del mundo del cine. Y sin más, pues te dejo hablar, Juanma. Sí, realmente, pues, tal como lo explicas, y además lo que yo creo que me parece muy chocante para cualquier espectador o para cualquier persona que simplemente quiera conocer la verdad, es la extraordinaria conexión que hay entre lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional, ¿no? Uno puede pensar que han coincidido en tiempo y espacio una serie de pensamientos y que todo el mundo ha decidido hacer un tipo de audiovisual o tener un determinado pensamiento político o ideológico o social, pero resulta extraordinariamente sorprendente el ver la coincidencia, ¿no? Yo esto empiezo a verlo hace, calculo que unos 20 años, cuando veo que en todos los informativos, yo estoy viviendo en Madrid, vivo entre Madrid y Gasteiz, y empiezo a ver en cómo en los informativos, a una hora determinada, se habla de un tema determinado. Pero no ocurre en el telediario, sino que ocurre también en el informativo de la otra cadena y de la otra y de la regional. Entonces empieza a ver que se empieza a hablar de un tema determinado, es exactamente a las 3:30, 3:35 de la tarde, se empieza a hablar sobre tema ideológico e ideología de género, ¿no? En la cual siempre aparece algún hombre malvado y alguna víctima. O bien también, por ejemplo, contra el catolicismo, ¿no? No es que yo sea especialmente católico, pero empiezo a ver que hay como algo mecánico, algo que ocurre todos los días y de forma sistemática. Y empiezo a preguntarme por qué. También empiezo a ver que el periódico que leo todos los días, que yo no suelo empezar por atrás, por cierto, no coincidía
hace unos años exactamente con lo que estaba viendo en las noticias y de repente empieza a coincidir cada vez más. Es decir, en sociedad se habla sobre un tema determinado, en política exterior sobre un tema determinado, en deporte sobre un tema determinado y la noticia del día anecdótica es la misma en todos los diarios prácticamente y en los medios de comunicación de la televisión. Y curiosamente todas estas noticias tienen un determinado sesgo, un sesgo que se nos va de alguna forma introduciendo de una manera, vamos a decir, muy sofisticada, porque va ocurriendo cada vez más. Entonces me di cuenta que eso coincide exactamente con lo que está pasando también con mi ámbito del cine, con las historias que se están contando en el cine. Las historias del cine coinciden curiosa y sorprendentemente con ese sesgo sociológico, ideológico que estoy viendo todos los días en las noticias, ¿no? Las historias del cine que yo mismo, por ejemplo, en los años 90, principios de los años 90, he hecho algún cortometraje. Uno de ellos se va a quien puede interesar, que hablaba sobre una pareja, un par de amigos, y bueno, se entendía una relación homosexual entre ambos, mal desarrollada, había un pudor, y bueno, aquello acababa mal, es decir, una historia un tanto triste. Alas de mariposa también habla sobre un tema que ahora se podría decir que es feminista en cuanto a que es una chica que quiere ser artista, que tiene una sensibilidad artística, pero su abuelo quiere que, en vez de haber sido una niña, hubiera sido un varón. Está planteada en los años 60, es decir, en una época anterior. Entonces, todo esto se podría, bueno, es algo que sale de mí. Es decir, yo quiero contar eso, luego cuento otras historias de thriller, de comedia, etc. Pero empiezo a ver cómo en los años 2000, es decir, cuando todo eso está absolutamente asumido por la sociedad, ya no existe ese problema realmente en la calle, además yo creo que hace mucho que no existe, empiezo a ver cómo los medios cada vez más inciden sobre ese supuesto problema. Entonces empiezo a descubrir, como dices tú, que no es algo social, no es algo de la sociedad, sino es algo impuesto. Hay una corriente, hay una intención, y hay una intención de alguna forma de convencernos de cosas que no son reales y que no están pasando. Han podido pasar, puede haber todavía de forma residual, pues no lo sé, gente tarada que insulta a los homosexuales o que piensa que las mujeres solamente tienen que estar en la cocina, estas cosas, pero ya no es parte de la sociedad, ya no está admitido por la sociedad. Sin embargo, estos medios de comunicación y estos creadores siguen hablando de eso como si fuera un clamor popular y fuera lo más importante de lo que hay que hablar, hasta el punto de que eso empieza a extremarse y hay un momento que ya empieza a ser quizás a finales del 2000, de los 2010, 2016, 2018, en el cual se puede decir que prácticamente todo el audiovisual habla sobre estos temas o tiene un sesgo determinado. Es decir, puedes hacer una película policíaca, pero con un sesgo en el cual las mujeres se comportan de una determinada manera, los hombres de otra. Hay una serie de inclusiones de personajes que en realidad no son muy realistas, pues no lo sé. Lo que yo hablaba el otro día en una entrevista, todos los jueces de las películas americanas, por ejemplo, son negros. En las películas españolas y en las series españolas, los jefes de policía son mujeres casi invariablemente y mandan sobre los hombres. Hay esta cuestión como de poder, ¿no? Y empiezo a ver que eso es algo que nada tiene que ver con un problema real social y sobre todo que nada tiene que ver con algo natural, es algo impuesto. Y esta coincidencia me parece extraordinariamente chocante porque está en el cine vasco, está en el cine nacional y cuando voy a otros países me encuentro que está en el cine occidental. Está en el cine de Francia, está en Estados Unidos. Tirando del hilo empiezo a ver que en realidad lo que está ocurriendo en España viene importado de allí, es decir, ha ocurrido primero en las universidades americanas, ha ocurrido primero en la cinematografía norteamericana, se ha exportado a Europa, España simplemente lo ha copiado y el País Vasco en concreto lo ha copiado a un nivel extremo, es decir, no hay prácticamente nada que no sea eso. Sorprendentemente, los creadores, que yo considero que hay una parte de creación que es puramente industrial, bueno, haces películas para que la gente pase un buen rato, comer palomitas, olvidarte de tus problemas, eso es perfecto, yo también he hecho ese tipo de cine, pero entiendo que hay una parte de los creadores que son artistas, es decir, que cuentan algo importante para ellos, sorprendentemente, todos los artistas creen que es muy importante para ellos hablar de estos 4 o 5 temas que al final
dado en llamar el wokismo, ¿no? Es decir, esos 4 pilares que repetís vosotros en vuestro canal, ¿no? Que tú lo explicas muy bien con esas 4 definiciones que das, y todos los creadores hablan sobre eso. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Los creadores y los artistas originalmente en ciertos momentos se posicionaban contra el poder, es decir, contaban algo personal, iban en busca de la verdad y no tenían ningún problema en enfrentarse a lo que era lo establecido, el establishment. ¿Qué ocurre? Que los artistas, los creadores de ahora, están tremendamente felices, no solo enfrentándose a este establishment, sino siendo parte de él. Contribuyen a ser parte de esta narrativa, y de esta narrativa donde se especula y se impone de alguna forma un modelo social que debe ser de una determinada forma, incluso en la forma de hablar, en la forma de pensar. La disidencia es ninguna, es decir, no hay ningún creador que haga algo que contradiga este discurso oficial, y cualquiera que se salga mínimamente de este discurso oficial es anulado, hasta un punto que resulta ya casi inverosímil, ¿no? Os puedo contar que no solamente, esto ya lo he contado muchas veces en otras entrevistas, no solamente la forma de financiar una película se supedita a que tu discurso sea el oficial, sea el discurso que hemos llamado, que se ha venido a llamar woke, sino que también en función de este discurso tu película va a tener una distribución determinada en plataformas, televisiones y demás. También en función de tu discurso adecuado a este sistema y a esta narrativa oficial, va a ser seleccionado o no tu película para un festival. Da igual que sea un festival de categoría A, te hablo de los festivales más importantes del mundo, o ya incluso de un pequeño festival de cortometrajes en un pueblo de Ávila. Es alucinante, literalmente, cómo esa narrativa está impuesta en todos y cada uno de los lugares. Y voy más allá. Tampoco es posible que seas premiado en uno de esos festivales, si tienes la circunstancia de que te seleccionan tu película, si tu película no habla de uno de esos temas oficiales. Es decir, quedas absolutamente excluido de una manera aséptica y sofisticada de la industria cultural y de la creación si no comulgas literalmente con el dogma llamado woke. Es decir, en tu película hay, pues no lo sé, una historia de una minoría, un inmigrante que sufre, una mujer que sufre, un personaje trans que lo pasa mal porque es víctima es decir, víctima siempre, o un ecologismo más o menos verosímil, ¿no? Si no estás en estas circunstancias de causas, estás fuera del sistema, ¿no? Os cuento la anécdota de un festival donde hemos participado. Sorprendentemente, hemos sido seleccionados en el festival un festival en Argentina, y el primer día yo tengo una entrevista a la mañana, la película acaba de pasarse la noche anterior, y el presentador, estamos allí delante de las cámaras con las luces y demás, y el presentador, la primera pregunta que me hace es: hola Juanma, bienvenido a Argentina, ¿sobre qué causa trata tu película? Es decir, el presentador ya da por hecho que mi película trata sobre una causa. Entonces yo le respondo: no trata sobre ninguna causa, trata sobre el ser humano, se llama El Mal, habla sobre el lado oscuro de las personas, y precisamente tratando de iluminarlo y tratando de hablar la necesidad que tenemos de ser reconocidos y cómo ese lado oscuro nos enferma y demás. Y se queda muy sorprendido, ¿no? Y me dice: bueno, la última película que vi ayer era sobre la Antártida, y al acabar todos los espectadores éramos militantes a favor de la Antártida. Yo le digo: ¿habéis salvado la Antártida ya? Me alegro mucho, ¿no? Entonces descubres que eres un elemento ajeno a la industria, y lo que antes explicaba, ¿no? Cómo realmente ya toda la industria se ha convertido no en una industria de diversión, de entretenimiento y cultural, es decir, que entretiene a la sociedad y al mismo tiempo le cuenta cosas interesantes para que aprenda sobre la vida, sobre los seres humanos, sobre las emociones, la psicología, en fin, el bien, el mal, en búsqueda de la verdad, que es lo que yo siempre he pensado que era un creador, sino que esas películas, ese mundo audiovisual, esas creaciones están ahí
básicamente para adoctrinar y son propaganda que coincide literalmente con el discurso del poder establecido. Los creadores están muy contentos y entonces, bueno, empiezas a ver que detrás toda esta maquinaria los apoya y toda esta maquinaria no la quieren perder. Es decir, si tienes la posibilidad de rodar tu película, de distribuir tu película y de ir a un festival y recibir un premio, pues hay muchos creadores que dicen, ¿por qué voy a renunciar a ello? ¿No? Entonces cambian y de repente su interés máximo es hablar sobre 4 o 5 temas determinados que seguramente ayer no se les hubieran pasado ni por la cabeza, ¿no? Todos se han vuelto extremadamente solidarios, todos se han vuelto extremadamente sensibles a esos 4 o 5 temas y sobre todo lo más terrorífico, no hay disidencia. Es decir, nadie, prácticamente nadie, y os reto a que me digáis alguna película que se escape de esta narrativa, está fuera de ella porque es señalado con el dedo, ¿no? Y lo que ves es que en los corrillos, puede ser en un festival, en un rodaje, la gente habla de esto, habla de cómo se ha impuesto todo esto y cómo esta corrección política y esta ideología ha terminado con la libertad de expresión y con la libertad de creación, pero públicamente se niega, públicamente se oculta o se niega. Solamente tienes que irte al bar para tomarte unas cañas, cuantas más mejor, Sí. para empezar a descubrir que todos estos cineastas, muchos de ellos están, o muchos de los técnicos o de los creadores, están realmente preocupados, aterrorizados o resentidos porque no han recibido ayudas por ser hombres, no han recibido ayudas por no hablar de esto y de lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un... Claro, porque estabas diciendo que el que intenta hacer algo distinto es señalado, pero es mucho más que ser señalado, ¿no? Porque por lo que te entiendo es quedar marginado, es dejar de poder trabajar, ¿no? Sí, la palabra la has empleado mucho mejor. No solamente eres señalado no como en la Edad Media, no te ponían... Pero bueno, puedes ser señalado en las redes, puedes ser señalado... Y es un mecanismo, como decía antes, muchísimo más sofisticado, ¿no? La censura que había en el anterior totalitarismo que sufríamos o que sufrieron nuestros padres o abuelos en la dictadura era un edificio donde había unos señores funcionarios que veían las películas y aquello que no coincidía con el pensamiento del régimen sencillamente lo cortaban. O incluso los guiones también los censuraban, esta página fuera, esta página fuera. En aquella época tenía más que ver con el sexo, con el nacional catolicismo, etc. Eso ha desaparecido porque ya no es necesario. Es decir, esa censura se ejerce desde la financiación y esa censura, quizá que es lo más, como decía antes, terrorífico, la ejerce el propio creador. Es decir, el propio creador ya no escribe libremente, sino al dictado de lo que va a ser subvencionado, va a ser premiado, va a ser difundido. Por lo tanto, como dices, el que no lo hace no es que no rueda, es que está marginado, es que se ha acabado su carrera y los nombres son prácticamente casi todos. O sea, empiezas a ver los que rodaban en los años 80, 90 y que tenían un reconocimiento público y prácticamente han quedado aislados, ¿no? Solamente aquellos que están haciendo este tipo de cine o que tragan con este pensamiento único son los que están en el candelero, ¿no? El otro día en una conversación que tuvimos me hablabas, esto me dejó bastante impresionado, ¿no? Sobre lo que estaba sucediendo con las vocaciones de jóvenes, ¿no? De jóvenes nuevos directores o aspirantes a ser cineastas, ¿no? Y cómo se veían muchos de ellos frustrados por que la imposibilidad de entrar en el marco establecido o al contrario, obligados a entrar en el marco establecido, ¿no? Sí, hay una generación de cineastas, y esto nadie lo va a estudiar porque a nadie le interesa que se sepa. Hay una generación de cineastas, yo puedo explicar cómo a los 14 o 15 años empecé a hacer cortometrajes y a partir de los 18, 19, 20 años, bueno, pues con el reconocimiento que obtengo en esos festivales, encuentro pues subvenciones que me permiten hacer Aquisho, El Reino de Víctor, después Alas de Mariposa. Es decir, la gente va confiando en mí en función de que voy teniendo un reconocimiento público en festivales y demás. Y entonces recibo también ayudas locales, regionales o nacionales para poder llevar a cabo mi obra, ¿no? Que es una obra en ese sentido muy personal,
no tan comercial. Luego sí hago películas comerciales como Airbag, etcétera, pero esas películas son muy personales y no hubieran tenido seguramente salida si no hubiera tenido algún apoyo institucional de algún tipo, ¿no? Vale, ese apoyo actualmente, esas ayudas, que hay gente que las critica y que dice no debería haber ayudas para el cine. Ciertamente, ojalá hubiera una industria, un tejido industrial que permitiese que los nuevos realizadores salieran adelante. Pero lamentablemente una película vale 3 millones de euros de media o 2,5 millones, depende del año, y es muy difícil ponerla en marcha, sobre todo si no eres nadie todavía, si estás empezando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que actualmente las ayudas tienen un sesgo ideológico tan extremo que es prácticamente imposible que un varón las obtenga. Es decir, por un lado, en lo subjetivo, lo que es el guión, la puntuación está supeditada a que no haya lo que se llama y lo que ellos llaman roles de género, es decir, tus personajes no pueden hacer determinadas cosas porque son vistas como negativas para la ideología. Pues no lo sé, no puede haber una mujer en su casa haciendo la comida porque eso es rol de género, no puede haber un hombre que tenga una autoridad sobre una mujer porque es considerado machista, etcétera, etcétera. Infinitos reglas no escritas que tienes que observar. No es que aparezcan en un papel, es que sencillamente la puntuación que vas a obtener con ese guión, con esa historia, si no sigue ese mandato no escrito, es nula o negativa. Y por otro lado, están los puntos objetivos, es decir, si has conseguido, no sé, que una televisión te compre los derechos de tu película, tienes unos puntos, tu currículum te da otros puntos, etcétera. Pero, lo he contado varias veces, en mi caso, por ejemplo, con mi currículum, que antes lo mencionabas, yo puedo obtener igual 3 puntos. Hablamos sobre 100, esa parte de 50 de objetivos, 3 puntos. Vale, si yo le encargo mi película a una desconocida, a una persona, a una chica, a una mujer que no tenga ninguna experiencia previa, que no haya hecho ni un cortometraje, por el hecho de ser mujer, dirigir, guionizar o firmar el guión y firmar la producción ejecutiva va a recibir unos 10 puntos dependiendo de la subvención. Y si la directora de foto y la jefa de sonido también son mujeres, pueden llegar hasta los 12 puntos. Es decir, la competencia de un varón contra una mujer, con una mujer, es absolutamente inviable. Jamás va a conseguir esa subvención. Se tiene que adecuar primero a la norma no escrita de ese guión adecuado para la ideología y además tener un equipo femenino o ser directora o ser creadora. Esto ha fomentado el fraude a un nivel extremo, es un secreto a voces, es como tú sueles decir, el elefante en la habitación, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo maneja, pero las instituciones se hacen las locas, gente que firma guiones que no ha escrito, gente que firma producción ejecutiva que no ha llevado a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Y carreras enteras sustentadas sobre la ideología en vez de sobre el mérito. De hecho, es parte también, yo creo, de ese dogma woke que el mérito no es lo mejor. Es decir, lo que importa es a qué adscripción política está. Es decir, si eres, como dice ese famoso youtuber, si estás a favor de lo bueno y en contra de lo malo, ellos deciden lo que es lo bueno y lo que es lo malo, tú pasas ese filtro. Si no, eres sospechoso y no pasas el filtro, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha creado? Pues la generación que ahora tiene 20, 25, 30 años no ha podido acceder a estas ayudas, tampoco a la compra de derechos, porque no cumplen estas obligaciones ideológicas y han quedado fuera. Entonces puedes ver cómo alardeaba el Ministerio de Cultura en una nota que nos mandó a todos de que las productoras ejecutivas, es decir, las personas que se encargan de la búsqueda de la financiación, que se llama productor ejecutivo, en el cine español, en el año 24, si no me equivoco, 23, 24, eran del 90%. Las mujeres eran el 90%, alardeaban de ello. Es decir, antes eran el 20%, no lo sé, y ahora son el 90%. Es decir, el 90% firman las películas como productoras ejecutivas y esto para ellos era motivo de alegría. Ni siquiera que fuera el 50%. Estamos hablando de... Es decir, no solamente se manipula el
el talento y el mérito, que ya ha dejado de importar, lo que importa es quién eres, qué tienes entre las piernas, qué vas a contar, etcétera, etcétera, sino que además no importa, por ejemplo, que el 90% sean normalmente los trabajos como que tienen que ver con la estética, con la decoración, maquillaje, peluquería, vestuario, se les da muy bien a las mujeres y hay muchas más. Hablo del 80, el 90%. Eso no importa, ahí no hay que hacer ningún sesgo, ahí no hay que potenciar que los hombres hagan esas labores porque no les interesan, pero en las labores que son, vamos a decir, de jefatura, de producción, de jefatura de dirección, ahí sí que se hace esta discriminación que ha destruido, como digo, pues a una generación de varones, ¿no? Claro, pero eso, el objetivo de esto, intuyo, lógicamente, que no es ayudar a las mujeres, sino de alguna forma seguramente entienden que el que las mujeres tengan más peso en esos puestos, pues facilita ese tipo de lenguaje, que el resultado en las películas, por ejemplo, tenga más tendencia pues a apoyar lo que nosotros llamamos el posmofeminismo o el wokismo o lo que sea, ¿no? Exacto, en el momento que tú estás recibiendo la bendición de un sistema que te propicia que tú seas responsable de una película, director de una película, guionista, que es el sueño de mucha gente y tal. De hecho, verás muchísimos casos de actrices que es muy difícil el trabajo de actor, muy pocos trabajan, los demás, el 90% están en paro, están sirviendo copas, es un oficio realmente durísimo en ese sentido porque estás esperando la llamada y no hay sitio para todos. Y además la industria tampoco propicia, la industria permanentemente contrata a los mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esta gente de repente le han ofrecido la posibilidad de dirigir una película. Entonces te encuentras muchas directoras que además son actrices o muchas directoras que de repente han visto aquí una oportunidad y entonces se han acercado a esa oportunidad. Se puede llamar de oportunismo político, oportunismo cultural, pero y algunas, pues bueno, yo creo que son gente que ha tenido muy pocos escrúpulos, pero otras simplemente lo han hecho porque han visto esa oportunidad y han visto que van a recibir una subvención, van a recibir el apoyo mediático. Bueno, no te puedo decir el apoyo que se recibe en los medios, es sorprendente, ¿no? En un festival donde hay seleccionadas algunas directoras, te encuentras páginas y páginas en los periódicos alardeando de ello como si hubiera sido algo. Es decir, curiosamente, este apoyo se convierte en algo paternalista y para mí profundamente ofensivo para esas personas que si tenían el mérito, obviamente había que reconocérselo, pero claro, cuando el reconocimiento es económico en función del discurso que van a tener en las películas, que es lo que tú estás sugiriendo, ¿no? Efectivamente, esas películas, ¿de qué van a hablar? Pues van a hablar de lo que el sistema quiere que hablen, porque para eso reciben la bendición y la subvención, ¿no? Claro, porque es precisamente ese modelo de gestionar la industria del cine lo que les ha llevado al puesto en el que están, claro. Exacto, entonces eso se retroalimenta, entonces te encuentras, y esto lo explicaba también yo en una entrevista, hay un modelo de narración que habla de una determinada cosa y de una determinada manera también. Incluso te encuentras gente que no tiene ningún conocimiento narrativo ni técnico, pero claro, es que una película en realidad es el trabajo más difícil del mundo y el más fácil del mundo. Te lo explico. Si tú vas a un rodaje de Stanley Kubrick, cada plano, cada detalle, cada cuestión está absolutamente supervisada de una forma casi obsesiva o enfermiza por el señor Stanley Kubrick. Es decir, todo va a ser como él quiere, ¿vale? Pero si vas a un rodaje donde el director está sentado mirando Facebook, la película también se hace. ¿Por qué? Porque hay todo un equipo. Hay un ayudante de dirección, los actores saben los diálogos, el director de fotografía pone la luz. Entonces te encuentras películas muy meritorias realizadas por esta gente nueva que está tan adoctrinada, pero también te encuentras cosas muy mal hechas, de muy baja calidad, que pasa el filtro de la calidad porque son apoyadas. Son apoyadas no solo en la subvención, sino también por los medios de comunicación, los festivales, y llegan a lugares a los que nunca se hubiera llegado desde el método del meritoriaje. Entonces ya no importa el mérito. Yo he llegado a escuchar a una persona decir el mérito es fascista. Lo que importa es de qué pie cojeas, ¿no? ¿A quién apoyas, no? ¿Cuál es tu discurso ideológico? Hemos llegado a esta locura, como a tantas locuras, que estamos llegando en el siglo XXI
que de muchas de ellas las habláis en vuestro canal, ¿no? De Sí. cómo se ha manipulado el lenguaje, cómo se ha manipulado, sobre todo a partir de la educación, ¿no? De los niños, de los adolescentes, cómo se les ha sesgado ideológicamente a un nivel que yo creo que jamás ha ocurrido en la sociedad, porque hay un mecanismo extraordinario y coincidente, que es lo que a mí me ha llamado la atención más, ¿no? Que digo, la gente no es consciente de que lo mismo que se está imponiendo en las universidades de Wyoming se está imponiendo en las de Álava. Qué casualidad, ¿no? Que se diga exactamente lo mismo, ¿no? Esto de dónde ha salido, que todos coinciden en el discurso, además todos se autodefinen como humanistas y de izquierdas, cuando nada tiene que ver con una cosa ni con la otra, ¿no? Hay como una excusa, pero realmente no hay nada de eso, ¿no? Detrás. Es como un discurso aparentemente compasivo que es pura manipulación ideológica, ¿no? Donde hay una criminalización del hombre, donde hay una negación de la biología, de la historia, y yo creo que toda esta ideología totalitaria comienza negando evidencias objetivas, ¿no? O sea, y toda disensión, en este caso, se criminaliza moralmente como racista, transfóbica, fascista, machista, en fin, todas estas palabras que han perdido totalmente el sentido. Y hay que preguntarse qué sociedades aplicaron esto de esta manera y con qué resultados, ¿no? ¿Qué ocurrió en esas sociedades que aplicaron este totalitarismo y cómo acabaron, ¿no? Y luego también qué tradiciones se están destruyendo y con qué se están sustituyendo estas tradiciones que nos habían convertido en lo que somos. Ahora, ¿qué hay, no? Tú lo hablabas el otro día con todo lo que está pasando en los Udalecus y demás. ¿Qué está sustituyendo a nuestra cultura euskaldún? ¿Por qué otra cosa se está sustituyendo? ¿Qué locura asumida por la sociedad, por el enorme mecanismo económico, ideológico y mediático que hay detrás, estamos tragando y en qué estamos convirtiendo esta sociedad y a nuestros hijos, ¿no? Sí. Al comienzo has apuntado que esta situación de manipulación, de degradación de la industria cultural, del cine, llega a un ámbito extremo en el País Vasco. Creo que has utilizado la palabra extremo, ¿no? ¿Puedes hablarnos algo sobre esto? Mira, yo te puedo leer aquí algunas de las cosas que yo recibo cada día. Te hablo de cada día. Te puedo hablar de las que he recibido en las últimas horas, por ejemplo. A ver si lo tengo a mano para no perder mucho tiempo. Aquí tengo, por ejemplo, las ayudas a los cortometrajes. Y te habla. Uno de los puntos dice, ¿cómo se declara la participación de mujeres y personas trans en el equipo profesional del proyecto? Sí, perdona, ¿son ayudas de quién? Estas son ayudas que las copian es decir, las de ICA, las nacionales, las regionales y las locales prácticamente son cortapega, las hacen igual. Eso es otra cosa que resulta totalmente sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible que todas las ayudas se parezcan y que todas tengan este sesgo ideológico y todas coincidan en forma y fondo, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el Festival de Bruselas. Te digo lo que me ha llegado hoy. O sea, ni siquiera estoy pensando, si te empiezo a enseñar los últimos años, esto es un festival de cine fantástico, donde dirías, bueno, pues aquí no tiene nada que ver la ideología, ni tiene que ver ni el racismo, el feminismo, nada pegan en un festival que tiene que ver con el fantástico y con el terror. Bien, pues el festival, en su primera página dice, nosotros no toleramos. Y aparece una serie de reglas que lo llaman reglas de conducta del Festival de Bruselas. Y pone, nosotros no toleramos el racismo, la misoginia, la LGTBQIA más fobia, ableísmo, que no sé qué es, ageísmo, que es el odio a la gente mayor, el religious of any other kind of discrimination, el shaming, es decir, avergonzamiento, el bullying, physical contact or sexual attention without consent, es decir, el contacto visual físico sin consentimiento, unwanted photographing and video record, es decir, fotografías y vídeos sin que se haya aceptado, y ningún tipo de moral y física violencia. Es decir, esto en un festival de cine. Empoderamiento, miércoles de networking y empoderamiento y emprendimiento femenino. Esto me lo envían del Ayuntamiento de Gasteiz. Abrir la mente a otras formas de hacer empresa
y leo literalmente, las ideas que cambian las cosas suelen parecer incómodas al principio, van contra la inercia y muchas veces ahí va la oportunidad. Y esto es, el próximo 22 de abril volvemos a una nueva sesión de networking, abrir la mente a otras formas de hacer empresa, economía social, regenerativa, feminista, emprendimiento con impacto. Se llama Emprendimiento Femenino. Esto me lo acaban de enviar. Continúo. Esto no sé si también tienes mención de ello. En Canadá ya no es LGTB, ahora es, la palabra que ahora se acepta es MMIWG2SLGBTQQIA+, que significa Missing and Murdered Indigenous Woman, Girls and True Spirit, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex and Asexual. Esta es la nueva definición de estos grupos sexuales. Siguiente, me mandan la proyección de un documental aquí en el Museo Artium. No voy a decir el nombre porque además conozco al director, pero también es un corto feminista. Sigo, Festival de Cine de Málaga. Abierta las inscripciones para la sección Afirmando los derechos de las mujeres del Festival de Málaga. Otra información, HBTA lanza nuevas convocatorias en sus programas de residencias destinadas a mujeres cineastas, es decir, hombres excluidos. Festival de Cine de Valladolid. Valladolid, 16 de septiembre, Insumisas y rebeldes. Buena parte de los títulos de la sección oficial de esta edición se adentran en potentes relatos femeninos de carismáticas mujeres unidas por su carácter contradictorio, aunque alejadas de las circunstancias vitales, bla, 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 bla. Es decir, me da un discurso absolutamente político dentro del festival, que es un festival supuestamente de cine. Siguiente. Una representante de actores me dice, me manda un correo, 12 historias compiten en premios Acción, bla, bla, bla. La selección reafirma la paridad, la diversidad y el talento en la dirección. Esto, una representante de actores. Siguiente, recordatorio a participar en el cuestionario del estudio sobre la presencia de mujeres en el audiovisual. Esto me lo manda también la Asociación de Productores. Siguiente, EWA Networking European Women Audiovisual Network. La EWA es una asociación que hace un evento anual solo para mujeres. Sigo. Colectivo Femias. IA más arte más feminismo. Somos el colectivo Femias, un grupo que explora la confluencia entre la tecnología y el feminismo. Sigo. Este corto, también un corto documental que habla, te leo el tema, el Sáhara Occidental, dirigido miles de antipersonas, y habla también sobre los problemas de Marruecos y de los saharauis, es decir, también otra causa. Este cortometraje, Las mujeres del pueblo quieren ser ellas las que lleven el ataúd de un señor que murió, es una reivindicación también feminista. Un famoso director español que rueda una serie sobre vampiras con VHI que hablan lenguaje inclusivo. Este siguiente correo, el premio Josefina Molina de guión de largometraje fantástico de autoría femenina, es decir, un premio de cine de guión donde no pueden participar hombres. Aquí me mandan una estadística del ICA o del gobierno vasco, no estoy seguro, de la presencia de mujeres directoras en las convocatorias de ayudas a la producción audiovisual. Me mandan la estadística. Siguiente, contando con mujeres. UCBAR Filmes y RTP elevan la apuesta por el talento femenino. Siguiente, contado con mujeres, perdón, esto lo había leído ya. Encuentro de mujeres cineastas, Nuevos Horizontes. El martes 28 arranca la segunda edición del encuentro abierto a público dedicado al cine hecho por mujeres. 3 mesas temáticas. Esto es de un festival de aquí, de Euskadi. Proyecto Auquera, listos para producción. Emen, Auquera, desde Emen, el Cartea, queremos compartir con vosotras los proyectos desarrollados, es decir, también para mujeres. Puedo tirarme todo el día así. Adrián, os he leído 6 o 7, los primeros que tenía a mano. Si voy abriendo correos, todos los correos prácticamente son iguales. Todos los festivales, las ayudas, hablo de subvenciones, talleres,
ya ni siquiera incluyen la palabra a todos, ya es a todas. Es decir, estamos excluidos. Yo pienso, vale, yo tengo una carrera, si no hago más películas, pues bueno, como suelo decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero tú imagínate un chaval que tiene 25 años, que tiene un talento, que tiene algo que contar, ¿qué hace? ¿Se pega un tiro? ¿Se suicida? He leído, como te digo, yo tengo teras y teras y teras de capturas y de noticias que me llegan a diario. Es decir, es un flujo continuo de noticias, sin contar los premios, la selección de cómo se seleccionan las películas. Claro. Literalmente se ha destruido la creación. Claro, esto tiene, como decíamos, dos aspectos, ¿no? El aspecto de lo que representa desde el punto de vista interno de la propia industria del cine, de las carreras profesionales de unas y otras personas, y luego tiene la perspectiva que comentábamos antes del resultado final. Claro, como consecuencia de todas estas continuas manipulaciones, pues al final se consigue que la industria del cine esté protagonizada por personas, digamos, casi fanatizadas a favor del wokismo, ¿no? Y con lo cual se consigue así que las películas que se hacen al final estén todas enfocadas en la misma dirección de forma aparentemente natural, ¿no? Porque es lo que le sale a directores que ya están seleccionados en una determinada dirección. Claro. Sí, luego ves la noticia que dice el talento femenino emerge, o el talento o las películas sobre causas humanitarias de esta índole ocupan el espacio del festival tal y cual, como si fuera algo natural, como si hubiera surgido realmente así. Entonces, no solamente es lo que dice, es decir, no solamente es la destrucción de todo el tejido cultural, industrial, del talento, no solamente es que todo ese mensaje que llega a la ciudadanía es profundamente fanático, muchas veces misándrico, o sea, literalmente odia a los hombres, o odia al hombre blanco, o odia el lenguaje libre o la creación libre, sino hay otro asunto también igualmente grave o más. Lo que antes era creadoras y gente a la cual no se le ponía en duda por su talento, porque estaban ahí básicamente porque se lo habían ganado a pulso, ahora realmente se pone en duda. Yo esto lo he visto en un festival, no voy a decir el nombre, donde había una sección que era, y te hablo ya de hace unos años porque ya no es necesario, que ahora mismo todas las secciones oficiales están llenas de películas ideológicas y con esa manipulación. Pero hace no muchos años había de repente una sección que era películas, la sección hecha por mujeres. Entonces yo he visto llegar espectadores, ver esa sección, ver otra sección y decir, mira, esta es la sección de películas hechas por mujeres. No, a esta no vamos, vamos a la otra. ¿Por qué? Porque sospechan. La gente dice, esto ha sido impuesto. ¿Qué ocurre? Que si realmente hubiera una intención de ayudar a alguien que no tiene las mismas oportunidades, lo que había es una normativa que se impidiera ejercer algún tipo de discriminación por razón de sexo o de género o de religión o de lo que fuera. Pero es que es justo al revés, es que se impone la discriminación. Si fuera la intención no discriminar, lo que habría es, las subvenciones serían bajo plica, es decir, anónimas. Tú presentas un guión anónimo, no se sabe quién va a dirigir esa película o no se sabe quién ha escrito el guión y se le da la puntuación en función del talento que tiene. Pero este no es el fin. El fin no tiene que ver con la búsqueda del talento y con la no discriminación de las personas en razón de su sexo o su orientación, sino tiene que ver con una manipulación. Es decir, asegurarse que esos creadores van a trabajar para devolver el favor a quienes les han dado el puesto que ocupan. Entonces, claro, la gente talentosa y la gente honesta que está haciendo cine, esas chicas que tienen talento, que quieren ser directoras de cine, que quieren ser directores de fotografía, guionistas, y que tienen talento y se lo están trabajando y que tenían incluso un lugar ya ocupado, han pasado a ser sospechosas. Y muchas de ellas, yo les oigo alguna vez, yo he recibido, a raíz de una intervención que hice en Horizonte, he recibido cientos y cientos de correos. Muchas de ellas chicas diciendo que no pueden comprender cómo sus compañeras aceptan esta discriminación que llamada positiva, que no es más que una tutela de las corporaciones, de los medios, del Estado sobre ellas, como si fueran incapacitadas para salir adelante por sí mismas. Y luego otra cosa curiosa, me han escrito mucha gente que no pertenece al mundo del audiovisual, me ha escrito gente que pertenece al mundo de la literatura, de la pintura, diciéndome que su caso es exactamente el mismo, que sufren el mismo proceso de discriminación y de manipulación
de lo que escriben, que ya no importa el talento de quien escribe, sino lo que escriben, el tema del cual escriben, ¿no? Y esto lo puedes ver yendo a una librería, ¿no? Entonces, Sí. quiero decir, la destrucción no solamente del tejido cultural, sino también del tejido social en base a esta manipulación, que hemos hablado de quién dirige las películas, quién las hace, a quién le premian, pero no estamos hablando de los temas. Es que tú en una película no puedes decir, por ejemplo, que un hombre es promiscuo y sale bien parado, porque es malvado, pero puedes alardear de que una mujer es promiscua. De hecho, es bien visto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay miles de reglas no escritas, todas aquellas en las cuales una mujer se comporte de forma masculina, entre comillas, está bien visto. La mujer va a liderar en las películas, la mujer va a pegar patadas. No sé va a si ser podemos guerrera. decir algo sobre lo más difícil, ¿no? Porque, claro, la gente pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y quién está detrás? Tú has hablado de la experiencia, evidentemente, primero con los gobiernos, ¿no? Que son los que ponen en marcha las subvenciones, ponen en marcha los criterios para dar o no dar subvenciones, dar o no premios en los festivales. En las televisiones privadas, por ejemplo, en las que el control corporativo es directo, ¿hay un problema similar? Está absolutamente extendido. Es que no hay un lugar, como se podría decir, no hay lugar donde esconderse. Está en todos los sitios, porque no solamente está en el dinero y está en los medios de comunicación, que no tienes más que abrir cualquier periódico, es permanentemente repitiendo y repitiendo y repitiendo lo malvados. Es una misandria absoluta y un odio hacia el hombre blanco, hetero, etcétera, ¿no? De una manera, además, yo creo que obscena, porque no hay ningún disimulo. Entonces, la pregunta que tú me haces es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta manipulación que empieza en Estados Unidos, llega a Europa, se aplica en España, que no deja de ser un satélite cultural e industrial o turístico de los países importantes, de los países y de las grandes potencias? Y, por supuesto, a Euskadi, que no deja de ser pues, un experimento permanente social, ¿no? Euskadi. Entonces, ¿por qué? Yo creo que tú has dado en el clavo muchas veces en tu canal, pero evidentemente alguien se beneficia. Cuando tú haces un guión y cuando tú estudias un delito, siempre tienes que ir al fondo de la cuestión, preguntarte por qué y preguntar quién se beneficia de esto. Entonces, más allá de lo que nos dicen, que nos están permanentemente diciendo lo contrario de lo que vemos, lo que hay que ver es el resultado. ¿Cuál es el resultado de estas políticas? ¿El resultado real de las políticas cuál es? ¿Estamos más seguros en las calles, tenemos una economía mejor y nos llevamos mejor entre nosotros? La respuesta es no a todo ello. No puedes mantener una conversación en Nochebuena con tu cuñado porque te quiere matar. Las calles son inseguras. La industria está destruida. La burguesía, la clase media, ha desaparecido. Solo hay pobres y ricos más ricos que nunca. Entonces, todo lo que nos están contando no es cierto. Alguien se está beneficiando. Yo creo que lo que se ha obtenido es la atomización de la población. La gente no hay cohesión social. La gente se odia. No hay familias. Bueno, la familia está destruida totalmente en los medios de comunicación, en las películas. Hay cineastas que salen diciendo que la familia es lo peor del mundo, tal. Yo tengo una familia desestructurada o vengo de una familia desestructurada, pero no voy a despotricar contra la familia. Es decir, la sociedad se fundamenta en la familia, ¿no? Es absurdo decir lo contrario. Y se fundamenta en la cohesión entre hombre y mujer, porque cada uno tiene una especialidad biológica que se ha negado absolutamente a través de este falso feminismo o de esta ideología de género, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar siempre en todo delito, en toda situación hay que mirar quién se beneficia, y lo que veo es que los que más dinero tenían tienen mucho más dinero. Los que estábamos en el lugar intermedio tratando de contar cosas y de salir adelante hemos quedado destruidos. La clase media, las películas de la clase media, esas películas que de alguna forma nos han enseñado quiénes somos, el teatro, la literatura, toda esa cultura que nos ha hablado del alma humana, que nos ha hablado desde el corazón, que ha buscado la verdad, ha desaparecido. Ya no hay eso, hay doctrina. Claro. Entonces, ¿qué quedan? Los que están arriba de la pirámide, los que están abajo de la pirámide, poniendo copas, limpiando la calle y haciendo los trabajos que nadie quiere hacer, y los demás estamos desapareciendo y está desapareciendo a una velocidad extraordinaria. Entonces, hay que ver en ese delito quién se beneficia, ¿no?
y luego cuentan con la buena fe de la gente. Es decir, yo creo que la persona que se autodefine de izquierdas, básicamente, tiene buena fe, es un idealista. Entonces es fácil de manipular porque es emocional, quiere hacer las cosas bien, quiere estar del lado correcto de las cosas. Y entonces es muy manipulable porque hay una estructura enorme con una capacidad extraordinaria para esa manipulación emocional y cae en eso esta gente, ¿no? Que tiene buena fe, tiene buenos sentimientos, pero realmente no se da cuenta que está siendo manipulada. Porque es mucho más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Mucho más fácil. Una vez que has sido engañado, eres como de un equipo de fútbol. Esta es mi identidad. ¿Cómo voy a abandonar mi identidad si es con la que he crecido? Si he sido toda la puta vida Abertzale de izquierda, ¿cómo voy a renunciar ahora a mi identidad? Es que la gente que se dice ahora Abertzale de izquierdas, resulta que ya no lo son. Están contra tu país, pero no lo ves. Porque están destruyendo su propio país, ¿no? Claro. Claro, pero lo que dices cuadra bastante con algo en lo que nosotros fuimos evolucionando en base a la información que íbamos recibiendo, que nos decía cómo ya desde los años 60 hay estrategias, principio partiendo de las élites corporativas occidentales y luego trasladadas a los gobiernos, a las ONGs, etcétera, de estrategias de reducción de la natalidad, objetivamente, porque algo que pensábamos que era algo también producto de la evolución social, no está perfectamente programado y puesto en marcha, impulsado desde entonces, que es reducción de la natalidad y también control social, además de apropiación de recursos y tal, ¿no? Pero son estrategias de alguna forma manipular, ir en buena parte destruyendo la sociedad para hacerla más manipulable y más controlable, ¿no? Exacto, y la clase media era menos manipulable, es decir, la gente que tiene un cierto criterio, una cultura, que tiene una economía razonablemente sana, es muy poco manipulable, pero la gente que viene de un país en crisis, que no tiene ni siquiera recursos para salir adelante, esa gente va a ser muy manipulable, literalmente van a hacer lo que les digan. Entonces, esa es la gente que se está propiciando, esa es la sociedad que se está propiciando. Acabar con el pensamiento, acabar con el criterio, acabar con la clase media, acabar con la cultura y sustituirla por ideología, gente adoctrinada y gente absolutamente sin ningún futuro y sin ninguna perspectiva, ¿no? Muy bien, Juanma, sé que andas justo de tiempo, no sé si quieres comentar algo antes de terminar. Bueno, nada más, decir que lo que decía al principio, que me parece fantástico lo que hacéis, que os apoyo profundamente y que bueno, me tenéis aquí para cualquier explicación extra que podamos dar, y decirle a la gente que hay una frase que dice no me confundas con verdades, mi mente ya está definida. Que piensen en esta frase. A veces nuestra mente ya está definida y no queremos oír las verdades, pero es lo que la élite corporativa, los que están arriba de la pirámide, desean, ¿no? Que no escuchemos las verdades, que no tengamos la flexibilidad para entender que igual estábamos equivocados y que no veamos la realidad. ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? ¿Cómo estamos, no? Y que abran los ojos. Hay toda una información ahí y está muy bien tomar cañas, pero también está muy bien tomar conciencia de quién eres y de lo que está ocurriendo con tu vida y con tu país, con tus hijos y con tu sociedad. Estupendo, Juanma. Pues espero tener la suerte de estar otra vez contigo y compartir alguna otra conversación. Pues cuando queráis, Adrián. Enhorabuena. Estupendo. Bueno, gracias por todo y un saludo. Eskerrik asko, agur bai.